muy contento el día de hoy porque nos está acompañando Eunice Reynoso. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Leer su currículum es algo realmente impresionante. Para los que estén interesados, échenle una mirada a Google y pongan su nombre para que se den una idea. Eunice, ¿cómo estás? ¿Estás teniendo problemas de audio? ¿Estás con nosotros? Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar con nosotros. Y definitivamente el tema de los migrantes y cómo la cifra ya está en 50 los migrantes hallados en el tráiler de Texas, 22 mexicanos, las historias que seguramente tú has seguido de cómo les echaron aparentemente algún tipo de saborizante de carne o algo para que el olor cambiara. Unas historias realmente a mí me parecen aterradoras, Eunice. Efectivamente, todo lo que hemos escuchado con respecto a este caso de Texas es aterrador y sobre todo creo que es un reflejo de algo más grave, Álvaro, que es justamente la inseguridad con la que viajan los migrantes y el descontrol de estas grandes mafias detrás del tráfico de personas, de estas redes transnacionales de criminales que logran hacer este tipo de dispositivos y sobre todo en todo el riesgo que ponen a las personas de manera continua a la hora de los trayectos, ¿no? Porque seguramente, aunque este camión se encontró en Texas en estas condiciones, estos migrantes ya venían viajando en situaciones muy complejas, sin las condiciones adecuadas desde antes, ¿no? Es decir, desde el paso por México, algunos de ellos desde Centroamérica, entonces van cambiando de choferes, van cambiando de camiones, van cambiando de casas de seguridad, etcétera, pero siempre creo que sí una constante es encontrar condiciones precarias como las que vimos y como bien dices, con una actitud, un modus operandi por parte de estos criminales realmente ya que es completamente violatorio a los derechos humanos de estas personas, a sus derechos fundamentales y básicos, pero sobre todo que además sorprende que no es un caso aislado, es decir, no es que ahorita nos dimos cuenta porque alguien vio que gritaba y entonces denunció y entonces se encontraron a estas personas, pero muchas veces ni siquiera se reportan y nos enteramos y simplemente suman en la cifra de desaparecidos esos migrantes que ya no se encuentran. Esta misma semana nosotros en Agenda Migrante de Querétaro nos buscaron un par de familias que no encuentran a su migrante que salió hace 2 meses de Querétaro, ¿no? Por ejemplo, por decirte un caso de cómo van sucediendo esas desapariciones. Y otra cosa importante es, desafortunadamente este es el pan de cada día, es decir, ahorita es muy escandaloso por la cantidad de afectados, de víctimas, como lo fue hace algunos meses también cerca de Tuxtla, en Chiapas, que murieron 55 migrantes igual asfixiados en un vagón de tráiler, y como lo han sido en otras ocasiones, 2017 también en San Antonio, en un estacionamiento del Walmart, encontraron a migrantes asfixiados y a otros en situación ya muy compleja por la asfixia y por el calor. Y así, si ustedes se ponen a buscar en las noticias, van a encontrar esto todo el tiempo. Claro, en menor cantidad o mayor, que esas son las que se vuelven escándalo, pero la realidad es que esto pasa todo el tiempo. Esto a 250 kilómetros de la frontera con México, pero que al final, pues yo ahorita estaba revisando casos, hay casos en Chihuahua, en Veracruz, en Chiapas. Claro, no te ves más lejos. En el 20 de marzo del año pasado fue cuando encontraron a 330 guatemaltecos en diferentes guatemaltecos y hondureños en un camión junto con 114 menores de edad. Te has de acordar de ese caso. Y tiene 1 año, 2 meses. Como dices tú, esto es pan de cada día. Y parecería ser que solamente cuando hay una gran tragedia los medios lo voltean a ver, pero es la frontera, supuestamente la frontera más segura del mundo, ¿no? Liliana. Sí, para mí justamente hacer esta reflexión de decir, sigue pasando, como bien dice Eunice, en mayor medida, en menor medida, es algo que no deja de suceder. Y yo no sé, Eunice, yo entiendo que este es un fenómeno sumamente complejo, pero para mí el tema de la corrupción es algo que está inminente, tanto en el caso de las fronteras, de ambos lados de las fronteras, que claramente no se quiere controlar o no se sabe controlar, y aparentemente no es nada más un problema que tenemos en México, ¿no? Me parece que también las autoridades en algún punto, en algún momento, cuando ya los camiones están del otro lado, también tiene que haber
haya redes o corrupción que también está fuera de control y que es un tema que como ya lo sabemos, que tiene que ser agenda de los dos gobiernos y no nada más el tema de migración y de la regularización de los migrantes, etcétera, sino cómo manejar y cómo controlar esa corrupción que se está dando en ambos países. Pues efectivamente, Liliana, creo que detrás de los muertos en esta tragedia del tráiler hay muchos vivos, y esos vivos son justamente estas redes transnacionales de tráfico que no solamente implican a Estados Unidos y a México. Y cuando digo Estados Unidos y México, me refiero a autoridades de los dos países, también, por supuesto, a criminales, a los polleros, desafortunadamente cada vez más el crimen organizado ha visto una vertiente jugosa de negocio, entonces también gente como los Zetas, como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, han incursionado en esta vertiente criminal porque en México desafortunadamente además se comete en total impunidad. No hay detenciones emblemáticas por este delito. Es más peligroso o riesgoso para los criminales traficar sustancias que personas, ¿no? Entonces realmente termina siendo un problema de impunidad y un problema que no solamente implica en México, Estados Unidos, sino también desde Centroamérica, porque desde ahí empieza esta red criminal que se va comunicando y haciendo una logística por toda la región hasta llegar a Estados Unidos, y creo que ahí es el problema principal. Cada vez que hay un tema como estos con muchos afectados o con muchas víctimas, entonces hay un escándalo, los políticos salen a decir que van a poner cartas en el asunto. Creo que ya el fiscal Hertz otra vez diciendo que ya va a mandar un equipo a Estados Unidos para investigar y abrir una carpeta sobre el tema en particular. Lo hizo cuando pasó el tema en Chiapas, y la realidad es que no hubo ningún detenido en México. O sea, hubo detenidos en Guatemala, en otras naciones, pero no en el caso mexicano, aunque la fiscalía hizo el mismo escándalo. Creo que uno de los grandes ausentes en este país justamente ha sido la Fiscalía General de la República. El tráfico de personas es un delito difícil de seguir porque finalmente los migrantes no quieren luego denunciar por su condición de indocumentado, porque el migrante que se atreve a denunciar luego no va a ir a ratificar. Entonces realmente configurar este delito es muy complejo, y por ello la Fiscalía General de la República creo que debe tomar cartas en el asunto con mecanismos ad hoc para poder hacerlo de una forma distinta a otros delitos, y creo que eso no ha pasado. Hay mucho, mira, yo estaba leyendo todas las convenciones, tratados, acuerdos, pronunciamientos de que van a coordinarse, de que va a haber inteligencia compartida, de que va a haber toda una red de trabajo transnacional en contra de las redes de tráfico de migrantes para desmantelarlas, etcétera, pero la realidad es que pues seguimos viendo que tienen una fuerza importante. Esa fuerza se añida, creo, también en las ganancias económicas que esto significa. Se calcula que son más de 150,000 millones de dólares anuales lo que produce este negocio, y como decíamos, pues además muchas veces en completa impunidad. Eso por un lado. Por el otro lado, también políticos como en Estados Unidos, Greg Abbott, ¿no?, que salen de inmediato a decir que son los muertos de Biden y que es la política de puertas abiertas, y en fin. Entonces cada quien trata de jalar agua para su molino con estas desgracias, y la realidad es que pues tiene que haber un llamado a todos esos que están saliendo a decir que van a hacer algo, porque también es su responsabilidad el hecho que suceda esta red criminal transnacional, pero también el hecho que los migrantes salgan de su país de origen. En el caso de los mexicanos, que ya mencionaban que son la mayoría, hay que decirlo que en los últimos 2 años hay un repunte muy importante de migración mexicana, lo que no veíamos en los últimos 10 años. Entonces, eso lo estamos viendo principalmente por la violencia homicida y el riesgo a perder la vida en muchos de los lugares en México, principalmente yo diría personas de Michoacán, de Guerrero, de Tierra Caliente, de Veracruz, en fin, son los principales lugares expulsores hoy de estos migrantes. El viernes estuve en Zacatecas con alcaldes de Valparaíso, de Jerez. Los testimonios ahí eran terribles. O sea, la ocupación del crimen organizado en estos territorios pues es realmente del terror, y ha puesto sobre la mesa una falta de Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este tema da para mucho. ¿Qué les parece si vamos a corte y seguimos contigo, Eunice? Hugo, que quería hacerte un par de preguntas por ahí, Ramsés también. Entonces, vamos a corte y platicamos un poco más. Ciertamente un tema muy interesante y que además no se va a resolver en el corto plazo y mucho menos con las acciones actuales. Gracias a los que nos están viendo. Nos vemos después del corte.
y estábamos platicando con Eunice Rendón, que tiene un doctorado en temas de migración y de seguridad, y que realmente entiende del tema, y es uno de esos temas que sería imposible, no en un corte, Eunice, yo creo que como en 3 o 4 o 5 o 100 bloques más, pero que vale la pena que le dediquemos un poco más de tiempo, porque me parece que desde abril del 2020, con la llegada de Biden, el número de migrantes yendo hacia la frontera de Estados Unidos se ha incrementado de manera increíble. Tiene que ver, ciertamente, en esto coincido con el presidente, con la situación económica en los países de Centro y Sudamérica. Hugo, tú querías preguntarle algo a Eunice sobre el tema. Sí, Eunice, mira, cuando tenemos un problema que es de todos, en realidad no es un problema que no es de nadie. Esto está pasando, por ejemplo, en la migración, sobre todo cuando involucramos a varios países. Sin embargo, sí hay nombres a quien exigirle cuentas. Desde un principio del sexenio, por ejemplo, Tonatiuh Guillén López fue el comisionado del Instituto Nacional de Migración, tiró la toalla porque realmente las políticas que se iban a seguir sobre migración en este sexenio, pues eran contra lo que un académico concibe en esto, ¿no? Él fue director del Colegio de la Frontera Norte, entra Francisco Garduño, y a Francisco Garduño nadie le ha exigido cuentas como titular del Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, también hay organismos directos en Estados Unidos que controlan la parte migratoria, y no vemos a nivel internacional que haya algún organismo que le pida cuentas a nivel así, tal como lo hacemos nosotros y nos ponemos de acuerdo en otros temas, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, que involucra a varios países, donde tenemos normas bien estrictas, donde sabemos bien dónde puede estar el problema, se arregla y se sigue una disciplina. En esto, al parecer, no es problema de nadie. En México también se ha involucrado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hay que recordar cómo en tiempos de Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destinó en un principio algo así como 5,000 elementos de la Guardia Nacional. Creo que en ese momento eran Policía Federal, después aumentaron todo esto para este control, y ahora lo que estamos viendo, y tienes toda la razón, es algo que pasa muy frecuentemente, pero estas 50 muertes a nivel mediático también debe servir para llamar la atención, y en este momento sí hacer algo más de que dejarlo como si fuera un evento como cualquier otro de los muchísimos que pasan. Tal como pasó, por ejemplo, con la firma o la presión que hubo para las armas en Estados Unidos, que aprovecharon estos últimos 2 eventos para hacer esta presión. Creo que ahorita es importante hacer esta presión, porque le hemos visto como, por ejemplo, en México, a nivel de San Fernando, que son 70 muertos, que son cientos de muertos y demás, no pasa gran cosa, pero en Estados Unidos sí llama la atención, y es más a nivel internacional. Creo que aquí sí tendríamos que ponernos las pilas para una exigencia muy puntual, y sobre todo con personajes y nombres de quién se trata. Pues sin duda creo que es muy importante esa reflexión, Hugo, y sobre todo más allá de los llamados y de las manifestaciones que se puedan hacer al respecto, es urgente la acción y una visión estratégica con respecto a este tema, ¿no? Se requiere realmente de un enfoque amplio para compartir inteligencia, información, trabajo entre los diferentes países implicados en este ilícito, que como decíamos, además los implicados son muchos y diversos, ¿no? Desde autoridades corruptas hasta pues ya los criminales que operan de manera puntual y territorial, el tema, el chofer, el que los alimenta, el que los lleva de un lado a otro, en fin, todos forman parte de esta cadena. Algo que se menciona poco, pero que es importante decirlo, es el hecho de que se restrinja más la seguridad, es decir, entre más amenazas haya de que no van a cruzar, que hay gran vigilancia, estos despliegues militares o despliegues de seguridad en las fronteras, entre más difícil sea el paso, mayor es la ganancia, porque mayor es el costo por pasar. Claro. Eso hace que sea un mejor negocio para los criminales, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las cosas que pues debemos poner ahí sobre la mesa. Y por supuesto yo sí creo que en el caso mexicano se requiere una acción intersectorial y una guía y una participación primordial de la Fiscalía General de la República. O sea, que el fiscal, en vez de andar en sus asuntos personales y en todo eso que lo hemos visto, que de una vez por todas se implique realmente en este tema, no que salga cada vez que hay una desgracia, sino que realmente se implique y haga una estrategia, porque no es un tema fácil. La realidad es que tampoco a la autoridad le es fácil atender el tráfico de personas, por lo que ya hablábamos, ¿no? De la denuncia, la ratificación, en fin,
es un tema complejo, entonces sí se requiere de estrategias ad hoc y de una participación intersectorial y de una colaboración entre los gobiernos de los distintos países para el desmantelamiento de estas redes y de las reglas que debe haber, porque el modus operandi realmente ya es algo completamente impensable. La forma no, y hasta cínico, ¿no, Eunice? O sea, es hasta cínico, ¿no? Estás hablando de un transporte, al final masivo, ¿no? Traes un tráiler completo y lo que te decía yo, o sea, este tema de tratar de esconder el olor de los humanos me parece, por lo menos a mí me hace una referencia a los peores momentos de la humanidad, ¿no? ¿Cómo llegas a esos extremos de deshumanización de personas que lo único que quieren es una mejor vida, ¿no crees? Pero aparte, este extremo, como tú dices, de deshumanización de personas con las que estás haciendo un negocio millonario, ¿no? O sea, claro, de perdida los deben de tratar bien, ¿no? Y llevar en contingentes seguros y con aire acondicionado, etc. Es decir, el negocio criminal es millonario. Si claro, solamente contamos los cruces entre México y Estados Unidos, el año pasado detuvieron a 1.7 millones de migrantes. Si eso lo multiplicas por los, cuando menos 5,000 a 10,000 dólares que les cobren, eso te da el presupuesto completo en la Ciudad de México, por ejemplo. Cierto. Eso sin contar los que no detuvieron, ¿no? Claro. Entonces, Ramsés, tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, y sobre todo enfatizar lo siguiente. A ver, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. A ver, yo creo que se está confirmando que en el sentido de migración, es una pérdida de tiempo todo lo que se ha hecho, no ha servido de nada y nomás estamos perdiendo el tiempo, y lo digo así tal cual, porque en papel y en palabras todo puede aguantar, todo se puede colocar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que no se ha atacado de la raíz y que nos han dicho esta administración y lo han tratado de imitar en Centroamérica, y en México no están viendo el desplazamiento a consecuencia principalmente por el problema de la inseguridad. Se está incrementando la mayor cantidad de desplazamientos de poblados hacia ciudades y de las ciudades hacia afuera en Estados Unidos. Yo creo, Eunice, yo creo que hay un mayor número de gente en México que se está yendo a Estados Unidos dejando casas sin importarle su trabajo, y se están yendo, y se lo digo yo porque yo he visto un mayor flujo de gente tratando de cruzar hacia Estados Unidos en los últimos 4 meses, y yo lo que veo que con la inflación, con el poder adquisitivo mermado, con la falta de trabajo que te están pagando en México, y creo que estamos perdiendo el tiempo yendo hacia Centroamérica a tratar de ayudar allá, primero ayudémonos acá, se está incrementando, y un hecho es las 50 personas que están ahí, la mayoría fueron mexicanos. Y el problema que, por ejemplo, Ken Salazar, el embajador, pues está comentando que debemos seguir los lineamientos de las declaraciones que se hicieron en migración en cuanto a la Cumbre de América. Entonces ahí volvemos a lo mismo, mucho discurso, mucha palabra, mucho trompeta, pero la realidad es una, mucha gente está siendo desplazada. Y Eunice, yo creo que sería bueno llevar una estadística a partir de enero hasta de 2022, de diciembre, cuánta gente mexicana se ha ido realmente, porque la realidad hay bastante gente que se ha ido. Yo creo que eso es muy importante. Si nosotros vemos las cifras de mediados de 2020 a la fecha, la migración mexicana ha tenido un repunte muy relevante. De hecho, 2021 cerró como el año de mayor migración mexicana de la última década, porque ya no era eso lo que se estilaba, y otra vez estamos viendo esas masas salir, y como decía Ramsés, también mucho unidades familiares completas que huyen de la violencia y de amenazas. Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar mucho en la frontera familias de Tierra Caliente que eran amenazadas por el crimen organizado y de pronto se iban completas todas las familias. Lo decía yo hace un rato, estuve en Zacatecas el viernes discutiendo el tema de desplazamiento forzado con los alcaldes de Jerez, de Valparaíso, de varios sitios ahí. Las fotos y los videos que mostraban eran terribles, o sea, una presencia y ocupación del crimen, y la gente literal echando sus cosas en coches, camionetas, en lo que pueden para movilizarse, ya sea a otro lugar del estado o, como bien dice Ramsés, hacia Estados Unidos. Yo creo que va a ser muy interesante seguir las cifras de la migración mexicana de 2022. Estoy segura que van a aumentar con respecto a 2021. Yo revisé, por ejemplo, los refugios, a la gente que sí le otorgaron el refugio en Estados Unidos, que viene de México,
cuál era la motivación o cómo justificaron esa petición de esta figura humanitaria, el 95% de los casos lo justificó con amenazas de grupos del crimen organizado e inseguridad. Entonces, esa también es una de las causas, y creo que estos 50 muertos y esta tragedia es el reflejo también de políticas fallidas en materia migratoria y en materia de seguridad. Muy cierto, muy cierto. Liliana, creo que se nos va a acabar el tiempo, a menos de que puedas mantener tu... Rápidamente, claro que puedo. En 30 segundos para poder simplemente decir que evidentemente las olas, como bien lo dice Eunice, aumentan y disminuyen, y a mi parecer nada tiene que ver con la eficiencia de las políticas implementadas por ninguno de los países. Y también me queda claro que la maquinaria, como dice Eunice, está muy bien aceitada, incluso podría decir que institucionalizada, lo que quiere decir que tampoco hay voluntad política por ninguna de las partes para arreglar el fenómeno, ¿no? Es un tema complicadísimo, Eunice. Yo estoy muy agradecido, la realidad estoy muy agradecido que me haya tocado estar en esta entrevista contigo. Gracias a todos por participar. Eunice Rendón es coordinadora de la Agenda Migrante, discúlpame. Yo creo que pocas personas entienden el problema mejor que tú. ¿Dónde podemos aprender más del tema, Eunice? Muchas gracias, Álvaro. Pues mis redes son @Eunice Rendón en Facebook, y @Agenda Migrante también en Twitter, Facebook y todas las redes.